Qué bueno es, hermanos, poder estar juntos nuevamente. Vamos en esta oportunidad a transitar por el capítulo número 3 del libro de los Hechos, aunque sea brevemente. En Hechos capítulo 3, versos 3 al 8, encontramos este relato tan interesante sobre el milagro que se produce cuando un cojo es sanado. Aquello sorprendente de Dios y nuestro involucramiento sincero en ello hace que muchos acudan por ayuda. Ahí convergen dos cosas, la acción de Dios y la participación humana. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó al instante. Y se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Así que este hombre estaba impedido de caminar, era su costumbre estar en ese lugar para solicitar ayuda. Seguramente recibía ayuda de parte de algunos, tal vez los que circunstancialmente pasaban por allí, los que eran residentes de la ciudad, tal vez lo hayan visto como parte del paisaje después de muchos días o a través de los años. Eh, el texto en cuestión pone en relieve que se produce un milagro. Este hombre estaba en aquel lugar impedido de caminar con necesidades insatisfechas y llegan estos dos siervos de Jesucristo que afirman no tener recursos económicos para solventar de pronto la necesidad material, pero no se niegan a hacer aquello para lo cual Dios los había enviado. Uno esperaba recibir caridad de las personas. Hoy, vaya, esto es una experiencia que todos conocemos. No solamente hay personas que están esperando ser ayudadas porque están realmente necesitadas, sino lamentablemente hay otras que han trastocado el sentido de lo que es la caridad o la dádiva y la exigen como si fuera un derecho. Por eso encontramos a tantas personas que trabajan reclamando. Pedro y Juan se ocupaban de servirlas a las personas sin pedir nada a cambio. La necesidad más evidente no fue la más importante, ¿eh? Pedro y Juan no tenían dinero, pero poseían algo infinitamente mejor. Cuando el cojo acepta recibir lo que Pedro y Juan proponen, sucede algo extraordinario, fue curado. Pedro y Juan se involucran tendiéndole la mano y el inválido de pie comienza a acompañarlos. Esto dicho rápidamente se asemeja a la experiencia de cualquiera de nosotros en el momento de nuestra conversión. Impedidos de avanzar, postrados en algún lugar, envueltos en la indignidad y la miseria, alguien nos tendió la mano, nos tomó con firmeza y nos acompañó en este proceso de la conversión. Recibimos a Jesucristo, comprendimos que Él nos amó. El milagro del cojo causa admiración, pero algunos se espantaron. Esto fue un hecho concreto, real, verdadero, y produjo en las personas que estaban asistiendo al templo estos sentimientos encontrados. Dice, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombro y espanto. Primero, se sorprendieron por el hecho y tal vez sintieron alguna sensación de regocijo, pero luego empezaron a temer. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quién era Pedro? ¿Quién Juan? ¿De dónde provenía esta capacidad que aparentemente ellos poseían? ¿Era propia o era delegada? ¿Quién fue en última instancia el responsable del milagro? De esto se trataba la inquietud. Todos los que estaban allí, la cantidad completa es el término que se utiliza. No quedó ninguna duda. Todos podían referenciar el milagro a aquella persona que
que habían visto tantas veces acostado o sentado en el suelo. ¿De qué manera le vieron? Andando por los alrededores, alabando a Dios. Y le reconocían, discernían algo claro y perfectamente, como verdadero y válido. Esto es importante. Esta es una evidencia histórica que los hechos que acontecieron, que el evangelista narra, en este caso Lucas, han sido hechos reales. ¿Qué era lo que recordaban? Recordaban que era aquel hombre que pedía limosna. Yo a veces pienso en mi vida pasada y me siento identificado en alguna medida con este hombre, sin Cristo en su corazón, mendigando. Todos vieron algo inesperado. El miserable mendigo había sido sanado. Estaba sobre sus pies, caminando y saltando. Todos reconocieron sin duda aquel que era inválido, que dependía de otros para su cuidado, para las cosas más elementales de la vida. En la puerta llamada La Hermosa, allí estaban todos, absolutamente todos asombrados. Fue así que el cojo quiso mostrar su devoto agradecimiento en el pórtico de Salomón. Mira, aquellos que reciben algo no siempre agradecen lo que reciben. Tenemos muchos ejemplos de personas ingratas que han recibido ayuda o recursos y no se han detenido a agradecer a aquel que merece este reconocimiento. Por la actitud del cojo queda muy claro, y también por las expresiones de Pedro y Juan, que este hombre está agradecido con los discípulos, pero principalmente está agradecido con Dios. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es decir, todos los que estaban en sus asuntos, ocupados en sus pensamientos, recibieron la noticia, eh, experimentaron el asombro y constituyeron una asamblea unificada alrededor del suceso. Mire qué oportunidad tan buena para comunicar el Evangelio. Me vino el recuerdo, y usted perdóneme que sea autorreferencial, cuando estaba haciendo el servicio militar, el suboficial de servicio en aquella oportunidad dijo: hoy, en un domingo, no pudieron venir los capellanes católicos, pero no nos vamos a perder de tomar contacto con Dios. Usted soldado y usted soldado, a sabiendas de que éramos cristianos, van a celebrar la reunión en el día de hoy. Le van a hablar a los soldados sobre Jesucristo. En aquella jornada tan maravillosa, tan sorprendente, pudimos hablarle a 500 soldados. Yo tenía un pequeño Nuevo Testamento y les hablaba. Y tenía un querido hermano bautista que sostenía su linterna para que yo pudiera ver ya en el atardecer. Aquel atardecer fue un atardecer de gloria, porque muchos muchachos jóvenes, alrededor de 500, estaban allí escuchando la palabra de Dios. El inválido ahora curado no quedó en la puerta, siguió a los discípulos dentro del patio del templo hasta el pórtico, o la galería llamada de Salomón. Insistió en hacerlo, se quedó muy próximo y Dios permitió que le diera con su presencia solidez al argumento del sermón de ese día. Pedro y Juan podrían haber dicho: bueno, ve, nosotros queremos manejarnos con austeridad, con moderación, no queremos que las personas referencien el milagro a nuestra intervención. Sin embargo, en aquella oportunidad permitieron que este hombre estuviese allí presente. Claro, porque era una evidencia concreta del obrar de Dios, de cómo Dios hace las cosas. Son las acciones nobles que los cristianos llevan adelante las que generan oportunidades, no solo a los necesitados, sino además a aquellos que hacen estas obras. Mire, fue bendecido el cojo, claro que sí, pero también Pedro y también Juan. ¿Por qué? Porque este hecho que Dios materializó por intermedio de estos dos siervos produjo un impacto duradero en la mente y en el corazón de todos los que estaban en aquella asamblea en aquel momento, en aquel día. Los hechos consumados son incontrastables y en definitiva son los que fortalecen nuestro argumento cuando presentamos el Evangelio. Hay dos corrientes. Algunos suponen que no tenemos que hacer cosas por las personas y que tenemos que predicar el Evangelio. Es decir,
conténtate con una expresión retórica de la verdad que honre al Señor por la disposición de cada uno de los conceptos que tú comunicas y déjale a la persona que analice estos conceptos que tú comunicas para que tome su decisión. Punto. Ahí terminó tu responsabilidad. Muchos otros pensamos que tenemos que estar involucrados plenamente en las obras que Dios ha dispuesto de antemano para que andemos en ellas, y haciendo estas obras se producen hechos que llenan de gloria el nombre de Dios. Y son estos hechos gloriosos que honran y dignifican al Señor los que dan solidez a las expresiones que nosotros, diríamos, ponemos en palabras, cuando nosotros intentamos hablar de Jesucristo a las personas que se pierden. La obra de Dios, en resumidas cuentas, son personas, tratadas por el Espíritu Santo según su soberana voluntad. Ahora, en esa soberanía que el Espíritu Santo tiene, en este obrar que depende exclusivamente de Él, nosotros tenemos un grado de participación, tal vez un grado menor de participación, pero participación al fin, y por lo cual nosotros estamos agradecidos. Pedro va a dar su mensaje, a expresar su sermón. Y mira cómo él lo organiza. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis, delante de Pilato cuando había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, por la fe en su nombre. A este, un hombre cojo, que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En resumidas cuentas, el resultado de lo que ustedes han observado y no pueden negar es una consecuencia directa de la intervención divina. Es Jesucristo o a través de su nombre que estas cosas suceden. Y ustedes, claro, que tenían una impronta de gloria porque sus ascendientes piadosos y santos les comunicaron la verdad, cuando tuvieron su oportunidad rechazaron a Jesucristo. Dice, entregaron y negaron. Pero además dice que habían matado, es decir, exponer o causar la muerte. Allí tenemos una pequeña dificultad con el idioma y con la teología. El Señor Jesucristo es el auspiciante de los hechos de la cruz. Es el que autoriza que todo eso suceda. Estaba dentro del propósito y el proyecto divino para la redención del género humano. Sin embargo, hay actores humanos que en menor proporción van viabilizando que todas estas cosas acontezcan. No es a consecuencia de ellos, sino es con la participación de ellos. Y esto es lo que Pedro está señalando aquí en esta porción de la Escritura. Ahora, Dios dice, lo ha resucitado, lo ha despertado, lo ha restaurado, lo ha vuelto a levantar de entre los muertos. Gloria a Dios por este hecho tan glorioso. Dice, por esta razón, a este que vosotros veis, a este que podés mirar, que es una persona que está de pie, ha confirmado su nombre y le ha dado completa sanidad, una condición intacta del cuerpo. No fue una mejora. No fue como los tratamientos que nosotros hacemos que retrotrae la enfermedad hasta cierto punto y luego de pronto estamos expuestos a que la enfermedad retorne. No, terminó con el problema. Así hace Dios las cosas, en presencia de todos vosotros. Todos considerados individualmente. Les está diciendo, todos y cada uno de ustedes. Los judíos eligieron muy mal al pedir que soltaran un homicida en lugar del Señor Jesús. Las personas en general al rechazarlo hacen lo mismo, eligen mal. No advierten cuál es su principal problema. Reclaman para sí limosna cuando Dios es el soberano Señor del universo. No debiéramos nosotros estar contentándonos con una limosna, debiéramos ser generadores de recursos. No de pronto
personas que disfrutemos aquellas cosas que nos dan en abundancia. Abro un paréntesis. Hay acciones generosas a través de la ofrenda que estamos obligados a disfrutar porque lo que muchos reciben de gracia lo dan de gracia, y esto dentro del propósito de Dios, es el plan de Dios, demostrar afecto con esta reciprocidad. Los seres humanos no pueden depender de la caridad, sino de la gracia infinita del Dios bendito. Él nos quiere de pies, sanos, salvos de esta perversa generación de malignos, que tanto hoy como ayer se contentan con la muerte de Cristo, negando que haya resucitado. Esta es la triste realidad de las personas que están en el mundo hoy. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de consuelo. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pablo está terminando, está redondeando su sermón y está diciendo, bueno, miren, esto ha acontecido, esto es verdad. Han sido directa o indirectamente responsables, pero tienen esta oportunidad de arrepentirse y convertirse. ¿De qué se trata esto? Aquellos que no tienen a Jesucristo tienen que cambiar de manera de pensar. Las personas en el mundo piensan, Dios murió, Jesucristo no es Dios. Puedo vivir de acuerdo a los mandatos de mis impulsos interiores. Yo merezco, yo tengo derecho, me tienen que dar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que desestimar este pensamiento. El Espíritu Santo quebranta nuestro corazón, y en este quebranto nosotros podemos comenzar a pensar, a presuponer que lo que la Escritura dice puede llegar a ser cierto. Dios alimenta nuestra fe, la expande para que podamos depositarla en la persona de Jesucristo, y eso nos permite este impulso vital para dar vuelta, para girar, para no ir más en dirección al infierno con los perdidos, sino conducirnos ahora a la gloria de Dios, allí en los cielos. El arrepentimiento y el perdón. Tenemos que depositar nuestra fe en la persona de Jesucristo, confiando que Él es Dios. Si el que murió en la cruz es Dios, su sacrificio es perfecto y su alcance infinito. Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho puede ser perdonada, porque la sangre tiene virtud, y esta virtud es inagotable. Inagotable como es su ser de pronto divino. Los pecados pueden ser borrados y vendrán tiempos de refrigerio, de frescura, mire, de restauración y de vitalidad. ¿Cuánto necesitamos como género humano retornar a ese punto en el cual la imagen y semejanza de Dios es un hecho concreto en nuestra realidad cotidiana? ¿Cómo necesitamos desandar el camino del pecado para instalarnos en ese momento inicial en nuestra existencia, en donde estas cuestiones no nos afectaban? Es más, esto puede ser posible incluso en la vida de personas eh, que ya tienen muchos años, de una elevada edad. Dios hace nueva todas las cosas, produce un efecto vital en nuestra vida, nos regenera, nos restaura. Frescura y vitalidad. ¿Cuán necesaria es en nuestra sociedad la unión de estas dos experiencias posibles? Ahora, estas dos experiencias posibles solo lo son en Jesucristo. Arrepentirse y convertirse. Aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón. Esto lo dijo Pedro en su discurso y lo reseñamos ya sobre el final en nuestra participación. Es absolutamente necesario. Usted tiene que repasar los hechos de su vida, contrastarlo con la vida piadosa de Jesucristo. Asistidos por esta débil fe que usted intenta depositar en Jesucristo, lograr pensar que Él es Dios. Y si lo es, si usted deposita su confianza en Él, su fe de una forma positiva en Él como Dios, se produce un hecho milagroso, la conversión, la circuncisión del corazón, dicho de otra forma. Convertirnos, nuestra conducta conformada a la palabra de Dios. Ya no vamos con la mayoría, sino que vamos en la dirección correcta, aunque nos quedemos solos. No hacemos lo que muchos hacen para sacar provecho personal al margen de la ley, de la norma, de aquello que puede estar escrito o no.
En estos días se ha hablado mucho sobre la legalidad y también sobre la normativa moral, las cosas que de pronto son tan solo faltas éticas y aquellas que de pronto son punibles. Vaya, los cristianos tenemos las cosas claras. Cumplimos con lo que Dios nos dice, porque todo merece ser observado, cuidado y guardado. No hacemos estas diferenciaciones dejando la posibilidad para algún subterfugio que nos permita a nosotros, digamos, ocultarnos en el error para disfrutar algún placer transitorio. No, de ninguna manera. Y si nos sucede, vamos rápidamente a la presencia de Dios a pedir perdón para que Él limpie nuestra mente y corazón. Terminamos repasando rápidamente lo que esta porción nos ha comunicado. Pedro y Juan, yendo como siempre a ese lugar en el cual se encontraban con personas para hablarle de Jesucristo, toman contacto con una persona que siempre estaba o habitualmente estaba en ese lugar mendigando. Esta persona hace lo que sabía hacer, pedir. Y Pedro y Juan no tenían dinero, no tenían ni plata ni oro. Sin embargo, tenían algo que era infinitamente superior. Cuando se produce el milagro de la sanidad, allí entran en juego algunas cuestiones que no están explicadas con precisión, pero que entre líneas uno puede entender muy bien. Finalmente, el inválido confió en Jesucristo. Proyectó su confianza en el Dios de Pedro y de Juan. Se produjo el milagro completo y esta ratificación de la voluntad de Dios de alcanzar el alma de este individuo para salvarlo, puesto de pie en medio de esa asamblea, siendo lo que le daba una solidez mayor a la argumentación teológica de estos hombres que le estaban hablando a las personas sobre el Dios a quien ellos habían negado. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, pero que también nos permita reflexionar. No será tiempo para que nosotros, los hijos e hijas de Dios, que ya tenemos tiempo en los caminos del Señor, también nos adentremos en el territorio de las ideas para mejorar cómo pensamos en relación al tiempo que nos ha tocado vivir y a nuestra responsabilidad individual. Nosotros como Pedro y Juan no tenemos plata y oro, pero sí tenemos el mejor anuncio, Jesucristo. Y las personas necesitan no tanto el recurso económico, y vaya que lo necesitan, nuestra sociedad necesita desesperadamente a Dios. ¿No será el tiempo, querido hermano y hermana, de que también vayamos modificando aún más, con mayor intensidad, hasta yo le diría vertiginosamente nuestra conducta, convirtiéndonos, entre comillas, para que podamos estar a la altura de las exigencias que Dios va a ir colocando frente a nosotros en la medida de que el tiempo vaya agotándose y el alumbramiento de su retorno sea un hecho inminente? Que Dios pueda bendecirte, querido hermano, querida hermana, independientemente de tu edad, para que consolides tu confianza en este Dios extraordinario y le permitas hacer en tu corazón la obra completa para que tú puedas, con tu humilde servicio, honrar su digno nombre. Que pueda ser así para su gloria y su honra.